Hola y bienvenido a Knit Studio. En este nuevo video tutorial te voy a mostrar cómo tejer en una Knitmaster electrónica modelo 560 el punto elástico 1×1 con la ayuda de la segunda cama de agujas o River SRP 60N. Si quieres más información sobre esta máquina de tejer u otras tricotosas, lo puedes encontrar en knitstudio.com. Este es el manual de la 560. En la página 71 nos indica cómo realizar el punto acanalado o el punto elástico 1×1. En la primera fila nos indican cuáles son las partes tanto de la tricotosa como del river, así como partes adicionales que componen estos dos. Luego divide el proceso en dos pasos, primer paso y segundo paso. El primer paso se compone de el primer montaje de puntos y cómo realizar el comienzo bien rematado. Y la segunda parte ya en sí es cómo se realiza el tejido elástico 1×1. Dentro de la primera parte tenemos 4 puntos. El primer punto es cómo debemos de tener calibrado nuestros carros de la tricotosa. Este, por ejemplo, sería el carro principal, este es el carro del river, estos son las partes que componen el brazo que unen ambos carros, los diales de tensión de ambos carros, este es del carro principal y este es el del carro del river, cómo debemos de tener colocada nuestra cama de agujas, en este caso hacia arriba, y luego la palanca de posición del carro de raqueo tenemos que tenerlo en P y en número 5. Y esto significa que los dos carros van a trabajar al mismo tiempo. Estos dos comienzos aquí son si la tricotosa tiene que estar encendida o apagada o con tarjeta introducida, pero como vamos a realizar un tejido elástico no necesitamos el sistema, digamos, de diseño de puntos de la tricotosa. La segunda parte nos indica cómo debemos de tener seleccionadas las agujas para realizar correctamente este tejido. Y nos indica que tenemos que comenzar en la izquierda para pasarlo hacia la derecha. Cuando ya esté en la derecha y se hayan colocado los puntos en las agujas con el paso del carro, ya colocamos el peine montador de puntos y seguidamente las pesas adecuadas para la cantidad de puntos que hayamos escogido. Por último, en el cuarto paso nos indica cómo debemos de volver a modificar las opciones de los dos carros para realizar un tejido circular. Es decir, con esto conseguimos que comience un buen rematado en el punto elástico o incluso en cualquier punto que vayamos a hacer. Esto se repite muy a menudo, de cómo realizar este rematado correcto. Nos indica que el carro tenemos que ponerlo en el tipo de punto C y en el river, en la pestaña de la izquierda tenemos que seleccionar el 0 y tenemos que pasarlo 3 veces. Como estábamos en la derecha, hay que llevarlo derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda y nos quedamos aquí. Y ya estamos en el segundo paso. El segundo paso realmente es ya cómo se realiza el tejido 1×1. Nos indica que el tipo de punto tenemos que volver a ponerlo en el centro, que es el punto liso, punto jersey, y el selector del carro tenemos que volver a ponerlo en 1. Y aquí la tensión puede cambiarnos. Yo, por ejemplo, aunque en el vídeo muestro que lo he hecho con 1,5 y 1,5, al final lo he puesto en 0 porque creo que para el tipo de grosor que estaba utilizando iba a quedar mejor. Y ya simplemente es pasar el carro tantas líneas como deseemos para hacer nuestro punto elástico. Bien, como he dicho anteriormente, este es el manual de la tricotosa 560.
Pero si tienes el manual del River SRP60N, la forma de realizarlo verás que va a cambiar. ¿Por qué motivo? Todo lo demás va a ser igual, pero estos 3 pasos, que es el 4, 5, 6, como el carro de las tricotosas que no son electrónicas no tienen el botón C para elegir, tenemos que realizarlo en 3 pasos distintos. Entonces, si tienes si tienes una tricotosa de tarjeta perforada, lo más probable es que tengas que hacerlo de este modo. No lo he probado si hay otros modos de hacerlo, pero si lo haces de esta forma te tendría que salir. Todo lo demás es igual, lo único que cuando hayas pasado la primera vez el carro hacia la derecha y hayas montado la primera fila de puntos, le pongas el peine montador de puntos y las pesas, tienes que hacer estos 3 pasos distintos. Luego, cuando vayas a pasar el carro de la derecha hacia la izquierda, tienes que poner en 0 el river. Luego tienes que poner en esta opción el carro, este botón que es un 0 con un guión por la mitad. En otros carros creo que viene SJ, que significaría lo mismo. Pasamos el carro otra vez hacia la derecha y volvemos a poner el tejido en punto liso, que es en el centro, y volvemos a pasar el carro. Y el resto es igual, simplemente que debemos de acordarnos de colocar correctamente la tensión adecuada. Eso puede ser lo que vaya a cambiar, pero el resto es lo mismo. Si quieres asegurarte que tienes el river bien calibrado, puedes poner la palanca en P. El número yo en este caso lo tengo en 5, pero lo puedes tener otro número. Y las agujas tanto de arriba como de abajo tienen que estar enfrentadas. Si no las tienes correctamente enfrentadas es que no está bien calibrado y tendrías que volver a buscar en el manual cómo realizar la calibración correcta. Voy a realizar un elástico de 1×1 con el River SRP60N y mi tricotosa electrónica Knitmaster modelo 560. Aquí en el gráfico que nos muestra en la página 71 del manual de la tricotosa 560 nos indica cómo tenemos que tener colocado ambos carros y cómo debemos de tener seleccionadas las agujas y los pasos que debemos de realizar para realizar el punto acanalado o elástico 1×1. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la palanca del river en P y en número 5. Aunque el número realmente da igual, pero lo importante es ponerla en P, porque las agujas tienen que estar enfrentadas. Coloco la palanca en posición P y con la llave de raqueo selecciono el número 5, aunque realmente el número no es importante en este caso. Es importante que coloques las agujas correctamente como indica el gráfico. Como puedes ver, las agujas están enfrentadas y trabaja una sí y otra no, una sí y otra no. Y en el river es al contrario. La que trabaja arriba no trabaja en el river y viceversa. Y hay que tener en cuenta que la primera aguja de la izquierda, la que empieza trabajando, es la del river, y en la derecha la primera aguja que empieza trabajando es la de la tricotosa principal. Con ayuda del peine selector de puntos 1×1 realizo la selección en ambas camas teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente, que es que la primera aguja que va a trabajar es la del river en la parte izquierda y la primera aguja que trabaja en la derecha es la de la tricotosa principal, esta. Ahora voy a preparar el carro principal. El dial de tensión en 0, el tipo de punto jersey o en el centro y las palancas Russell es importante que las tengamos en 2 en ambos lados del carro.
En el river tenemos que tener en cuenta el brazo metálico, que lo tenemos que tener en posición 0, y el carro de la segunda cama o river tenemos que tenerlo en 2, en 1, en flecha hacia la izquierda, 1 y 1, y el dial de tensión también en 0. Ahora simplemente voy a pasar el carro hacia la izquierda para que las agujas se coloquen correctamente. Ya tengo mi hilo sujeto en la abrazadera izquierda de la tricotosa y ahora simplemente lo voy a colocar en el alimentador de tejido del river. Ahora voy a pasar el carro despacio para el primer montado de puntos. Ahora tengo que colocar el peine montador de puntos de forma equilibrada. Introduzco el alambre por el lado derecho y empujo el peine hacia abajo. Y le coloco las pesas adecuadas. En este caso le voy a colocar 3 pesas. Y siguiendo las instrucciones del manual ya he pasado la primera línea para el montaje de puntos hacia la derecha, he colocado el peine montador de puntos y las pesas. Y según me indica, ahora en el paso 4 lo que tengo que hacer es el tipo de punto en el carro principal es ponerlo en C y en el river en 0. C y 0. Y ahora me comenta que tengo que hacer 3 vueltas. Con esto haremos un tejido bien rematado para comenzar luego nuestro elástico. Antes de comenzar, comprobar la tensión del hilo y hacemos 3 vueltas. 1, 2 y 3. Y ya para realizar el punto elástico 1 por 1, simplemente es colocar el tipo de punto a jersey liso en 0 o en el centro y en el river 1. Y los diales de tensión los colocamos según creamos oportuno, dependiendo el grosor de la fibra. Aquí pongo a punto liso y aquí a 1. Y los diales de tensión voy a ponerlos a 1. Y ahora simplemente es pasar el carro para hacer el punto elástico 1 por 1. Lo que hay que tener en cuenta es que si tienes una tricotosa de tarjeta perforada, el carro va a ser distinto. No vas a tener la opción C. Entonces, en ese caso, tienes que irte al manual de tu tricotosa, del river mejor dicho, y en la página número 25 está la explicación para hacer el tejido elástico 1 por 1. Lo que cambia es que lo tienes que hacer en 3 pasos. Cuando ya hayas montado la primera línea de puntos y el carro esté en la derecha, luego colocas el peine montador de puntos y las pesas, la siguiente línea tienes que poner el river en 0, en el de la izquierda, es decir, en este, en 0. Luego, cuando estés lleves el carro hacia la izquierda, tienes que poner en el carro principal el dial aquí, en este círculo con un guión en el medio, o también te puede aparecer como SJ, y lo pasas hacia la derecha. Y cuando ya estés en este lado, pones el carro principal de nuevo a punto liso, que es en el centro, y vuelves a pasarlo. Es tan sencillo como eso. Lo que ocurre es que con la tricotosa electrónica
como mejoraron las cosas, lo puedes hacer en un solo paso, y en la tricotosas de tarjeta perforada lo tienes que hacer en 3 pasos. Desconozco si se puede hacer de otra manera en las tricotosas de tarjeta perforada Knitmaster, porque no las he usado con River, pero si lo haces de esta manera te va a salir perfectamente. Una vez que has realizado el punto elástico, puede ocurrirte que quieras hacer punto jersey. Entonces tienes que pasar los puntos del River a las agujas vacías que están en la cama trasera. Para ello tienes que utilizar la aguja de doble ojo, que es esta, y tienes que pasar uno a uno de este modo. Coges el punto y ahora la aguja que estaba aquí vacía la llevas a trabajo y le dejas el punto. Así con cada una, con cada punto, para poder ahora tejer punto jersey sencillo en la cama trasera. Así hasta terminar. Ahora ya tengo los puntos de la cama delantera transferidos a la cama trasera. Desbloqueo el carro en esta palanca y lo llevo hacia adelante. También retiro el hilo y también voy a quitar el brazo metálico que une ambos carros para colocar el carro de la tricotosa principal. Así, de este modo. Perdón, tengo que bajar primero la cama y ahora ya puedo colocar el brazo del carro principal. Ya está sujeto y ahora coloco el hilo en el alimentador principal, y como tengo el carro seleccionado punto jersey, ya podría pasar para hacer punto jersey. Ahora voy a colocar el dial de tensión, por ejemplo, a 2, y ya simplemente es pasar el carro. Y ahora estoy haciendo punto jersey liso. Y aquí tenéis terminado el elástico. Y si el bajo no te queda uniforme al comienzo, pásale el alambre del peine montador de puntos y lo vaporizas. Y de ese modo, cuando ya lo quites, te quedará el bajo bien acabado. Gracias por ver este video tutorial. Si te ha gustado, dale un me gusta, y si te interesa, suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta el próximo.